Mientras el mundo occidental celebraba la paz en Europa y el derrocamiento del régimen de Adolf Hitler, la guerra seguía causando estragos en el Pacífico y aún no se vislumbraba el fin de las batallas en el lejano Oriente. Para los japoneses, rendirse era un destino peor que la muerte, y impulsados por antiguas tradiciones, estaban decididos a luchar hasta el último hombre. A medida que las bajas aliadas seguían aumentando y Estados Unidos se preparaba para invadir las islas japonesas, pronto hubo que tomar decisiones graves, y en la etapa final del conflicto mundial se tomarían medidas para derrotar al enemigo oriental, lo que transformaría para siempre el rostro de la guerra. Este último capítulo nos lleva a la conclusión de un conflicto que resultaría ser el más destructivo de la historia de la humanidad, y los acontecimientos de julio a septiembre de 1945 no solo marcarían el final de la Segunda Guerra Mundial, sino también el comienzo de un nuevo mundo valiente y peligroso. El 17 de julio de 1945, los líderes de las naciones vencedoras se reunieron en Potsdam, a pocos kilómetros al oeste de Berlín, para discutir el futuro de la Alemania de la posguerra. Entre los asistentes se encontraba el primer ministro británico, Winston Churchill, cuyo futuro en el cargo, como ya he mencionado, estaba lejos de estar asegurado. Poco después del día de la victoria en Europa, la coalición británica de guerra se había disuelto y unas elecciones generales decidirían pronto si Churchill era reelegido primer ministro o sustituido por el líder laborista Clement Attlee. El dictador soviético, Joseph Stalin, también asistió a la conferencia de Potsdam y ya estaba cosechando los frutos de la derrota de Alemania al reclamar territorios en Europa Central. Y también había una nueva cara en la arena política, Harry S. Truman. Truman había sustituido al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt tras su muerte en abril y demostraría ser considerablemente menos comprensivo con los comunistas que su predecesor. Con la agitación política asomando en el horizonte, estos tres hombres tenían mucho que contemplar, pero a pesar de sus diferencias, seguían compartiendo un objetivo común: garantizar que Alemania nunca volviera a declarar la guerra. Con esto en mente, durante la conferencia de Potsdam, se acordó que Alemania se dividiría en 4 zonas de ocupación. Lo que finalmente se conocería como Alemania Occidental se dividiría entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, mientras que Alemania Oriental sería ocupada por los soviéticos. La capital, Berlín, que se encontraba dentro del sector soviético oriental, también se dividiría entre los aliados, con Estados Unidos y Gran Bretaña controlando el oeste y los rusos controlando el este. Los soldados soviéticos comenzaron a ocupar Berlín tras su victoria en mayo, pero en julio se les unieron las primeras tropas de ocupación estadounidenses, británicas y francesas que se instalaron en los sectores occidentales de la ciudad. Quienes observaron Berlín tras la guerra quedaron sorprendidos por el estado de la capital, donde encontraron a gran parte de la población sufriendo hambre e intentando vivir entre los escombros de edificios devastados. Casi todo el transporte que entraba y salía de Berlín estaba ahora inoperativo, y además del problema de la escasez de alimentos, las alcantarillas bombardeadas habían contaminado el suministro de agua de la ciudad. Los ataques aéreos aliados de los últimos años habían causado claramente estragos, y junto con los intensos bombardeos de artillería soviética durante la batalla de Berlín, hasta un tercio de la ciudad había quedado destruida.
principios de julio, Churchill fue uno de los que presenció de primera mano los daños causados a la ciudad. Mientras caminaba por las calles devastadas, pasando por los edificios gubernamentales en ruinas, Churchill se sintió claramente conmovido por lo que vio, y más tarde dijo que su odio hacia los alemanes había muerto junto con su rendición. Pero a pesar de la simpatía que Churchill pudiera sentir por la población alemana, los líderes aliados estaban ansiosos por hacer justicia a los responsables del régimen nazi y sus crímenes. La guerra de agresión de Hitler había provocado una inmensa pérdida de vidas, con más de 20 millones de muertos solo en la Unión Soviética. Trágicamente, la mayor parte de las víctimas de la guerra en Rusia y en la mayoría de los países europeos habían sido civiles y no militares, y a medida que se acercaba el final de la guerra, los aliados comenzaron a descubrir el verdadero horror de cómo habían muerto tantas personas. Durante el avance hacia Berlín, los comandantes estadounidenses y soviéticos descubrieron campos de concentración llenos de víctimas de toda Europa y Rusia. En algunos campos no quedaba ningún prisionero con vida y solo quedaban montones de cadáveres. En otros, los que habían sobrevivido a los horrores de su internamiento estaban gravemente desnutridos y en un estado desesperado. Pronto quedó claro que no eran miles, sino millones de personas las que habían sido asesinadas sistemáticamente por los nazis, incluidos civiles y soldados soviéticos, polacos, gitanos y quienes se habían opuesto al régimen nazi. Por encima de todo, los nazis habían tomado como objetivo a los judíos, y alrededor de 2/3 de la población judía de Europa había sido asesinada en lo que más tarde se denominaría el Holocausto. A medida que aumentaban los crímenes de guerra, en Potsdam se decidió que se creara un tribunal militar internacional en nombre de los gobiernos estadounidense, británico, ruso y francés. Este organismo llevaría a cabo el más famoso de todos los juicios por crímenes de guerra en Nuremberg, una ciudad famosa por albergar mítines nazis y considerada la cuna ceremonial del partido. Se consideró que era un lugar adecuado para marcar la desaparición simbólica de los nazis y el juicio para castigar a los principales criminales de guerra de los países del eje europeo permitiría, al menos, que se hiciera justicia por los horrores del implacable régimen de Hitler. Entre los altos cargos nazis condenados en Nuremberg se encontraba Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe y segundo al mando de Adolf Hitler. Fue condenado a muerte por ser uno de los principales agresores políticos y militares de la guerra y por su papel en el exterminio de los judíos. Pero Göring frustró los planes de los jueces de Nuremberg al suicidarse la noche antes de su ahorcamiento público. Otros condenados en Nuremberg fueron Rudolf Hess, que había sido el segundo de Hitler antes de ser capturado en Gran Bretaña en 1941. Hess fue condenado a cadena perpetua y permanecería en la prisión de Spandau, en Berlín, durante el resto de sus días. Karl Donitz, iniciador de la campaña de submarinos y presidente de la Alemania nazi, en los días posteriores al suicidio de Hitler, fue condenado a 10 años de prisión. Y Wilhelm Keitel, jefe de la Wehrmacht, fue condenado a muerte en la horca. Muchos de los médicos que habían realizado experimentos médicos en los campos de concentración nazis también fueron condenados en Nuremberg. Pero mientras se hacía justicia con los nazis, los aliados comprendieron que la Segunda Guerra Mundial estaba lejos de haber terminado y que, aunque la Alemania nazi había sido derrotada, sus aliados, los japoneses, seguían en libertad. El llamado Imperio del Sol Naciente había iniciado la guerra con Occidente en diciembre de 1941, cuando bombardeó la base naval estadounidense en el ahora legendario Pearl Harbor,
y sus conquistas en el sudeste asiático y las islas del Pacífico habían sido tan exitosas como el avance alemán en Europa occidental. Pero a medida que las fuerzas navales estadounidenses recuperaban su fuerza, poco a poco los aliados comenzaron a expulsar al enemigo de los territorios conquistados. Desde Nueva Guinea hasta Filipinas, los japoneses pronto se vieron obligados a librar batallas defensivas, y en el verano de 1944, la campaña de salto de isla en isla del almirante Chester Nimitz, comandante en jefe de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos, había llevado a las fuerzas aliadas a las Islas Marianas y más cerca que nunca del territorio japonés. A lo largo de la primavera de 1945, continuó el avance hacia el territorio enemigo y los jefes del Estado Mayor Conjunto estadounidense comenzaron a discutir los planes definitivos para la invasión de Japón, cuyo nombre en clave era Operación Downfall. Japón era un archipiélago formado por miles de islas montañosas y volcánicas, lo que hacía que su invasión fuera una perspectiva desalentadora. De las 4 islas principales, Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku, había pocas zonas aptas para la invasión. Solo las playas de la llanura de Kanto, en Honshu, al suroeste y sureste de Tokio, y las playas de Kyushu, presentaban zonas adecuadas para el ataque. Los aliados decidieron que se lanzaría una invasión en 2 fases, la primera de las cuales, con el nombre en clave de Operación Olympic, atacaría el sur de Kyushu. Tras construir bases aéreas en esta zona, se proporcionaría cobertura para la siguiente fase, la Operación Coronet, que consistía en el ataque a la bahía de Tokio en Honshu. La Operación Olympic estaba prevista para el 1 de noviembre, y la Armada Naval Combinada sería la más grande jamás reunida en la historia de la guerra. Se preveía que 14 divisiones estadounidenses participaran en los desembarcos iniciales, y una vez iniciada la invasión de Honshu, se involucrarían 25 divisiones. La principal preocupación de los estadounidenses era la posibilidad de que se produjeran enormes pérdidas humanas. Los japoneses habían demostrado que estaban dispuestos a luchar hasta la muerte si era necesario, y también se temía una guerra biológica, que los japoneses habían utilizado durante su guerra con China. Se estimaba que podría haber más de 1 millón de bajas estadounidenses durante el ataque, y en abril de 1945, los extremos a los que llegarían los japoneses para proteger su patria habían dado un giro aún más siniestro. La isla de Okinawa, fuertemente fortificada y situada a 340 millas de Japón, iba a ser utilizada como punto de partida para la invasión de Honshu, y el 1 de abril, los barcos británicos y estadounidenses llevaron divisiones de marines y del ejército a sus costas. Pero mientras los marines luchaban por erradicar al enemigo, la fuerza de invasión aliada se encontró con el arma más letal de Japón. Los japoneses habían recurrido al antiguo mito de los kamikaze para salvar su imperio y habían puesto en marcha su último gran ataque, la Operación Crisantemo. Ola tras ola de pilotos se lanzaron contra los barcos aliados y hacia su muerte. En los 3 meses siguientes, 36 buques aliados fueron hundidos y cientos más resultaron dañados, mientras continuaba la batalla para arrebatar Okinawa al enemigo. Aunque los aliados finalmente prevalecieron y ganaron la amarga lucha, cuando la campaña terminó el 22 de junio, hubo más de 50.000 bajas estadounidenses, con al menos 12.000 muertos. Incluso el comandante de la misión, el general Buckner, había sido asesinado.
En los primeros 6 meses de 1945, las bajas estadounidenses en el Pacífico superaron las sufridas durante los 3 años anteriores juntos, lo que dejó claro a los comandantes aliados que cualquier intento de invadir las islas principales provocaría no miles, sino posiblemente millones de bajas. Pero a pesar de la convicción de los aliados de que tanto los militares como los civiles japoneses lucharían hasta el final para defender su patria, en el verano de 1945, mucha gente en Japón estaba desesperada por la paz. Desde febrero, más de 60 ciudades de todo el país habían sido bombardeadas por los ataques terroristas de Lemei y Tokio estaba en ruinas. El edificio de la Dieta, donde se reunía el gobierno japonés, pronto se convirtió en una de las pocas estructuras que quedaban en pie, a medida que aumentaba el número de muertos y se destruían industrias vitales para el esfuerzo bélico japonés. La situación en el país se volvió desesperada. Millones de personas comenzaron a huir de las ciudades y las que se quedaron se enfrentaron a una existencia desoladora. Además de los ataques con bombas, el general Lemei también había lanzado la Operación Hambre, en la que se minaron rutas acuáticas y puertos vitales para interrumpir el transporte marítimo enemigo. En poco tiempo se produjo una desesperada escasez de combustible y alimentos, y mientras la vida se deterioraba en las islas, por primera vez los civiles japoneses comenzaron a volverse contra los militares. En todo el país la gente pedía la paz, desesperada por poner fin a la guerra, mientras los bombarderos estadounidenses seguían destruyendo todo a su paso. Los cambios en el liderazgo japonés también comenzaron a reflejar las esperanzas de paz del país. El belicista primer ministro Tojo, que había llevado a Japón a la guerra en 1941, se vio obligado a dimitir tras la caída de Saipán en el verano de 1944. Su sustituto, Kuniaki Koiso, estuvo en el cargo menos de 9 meses, y tras su caída del gobierno en abril de 1945, el barón Kantaro Suzuki fue elegido para gobernar el país. El primer ministro Suzuki era un almirante retirado y un anciano héroe de la guerra ruso-japonesa, y a diferencia de los miembros más belicosos del gobierno, no creía que su país debiera caer luchando. Su presencia en el gobierno era una clara indicación de que el partido pacifista prevalecía en Japón, y para entonces, incluso el emperador japonés, Hirohito, comenzó a presionar para que se elaboraran planes concretos para poner fin a la guerra, al darse cuenta de que su imperio no tenía esperanzas de sobrevivir al ataque estadounidense. A medida que el conflicto en Europa llegaba a su fin, en mayo de 1945, el llamamiento a la paz se hizo más urgente que nunca, ya que todo el peso de las fuerzas estadounidenses se centraba ahora en el Pacífico. El objetivo del gabinete del primer ministro Suzuki era conseguir cualquier condición de paz que no fuera la rendición incondicional, y para ello, Suzuki recurrió a un aliado inesperado. Allá por abril de 1941, Japón había firmado un pacto de neutralidad con Rusia, y aunque los japoneses también estaban vinculados a la Alemania nazi, tras firmar el pacto tripartito, habían tomado la decisión de no unirse a Hitler cuando éste inició su guerra contra los soviéticos en junio de 1941. Con el acuerdo con Rusia aún vigente en 1945, el gabinete japonés esperaba que los soviéticos pudieran actuar como mediadores para negociar la rendición con los aliados. Suzuki y sus funcionarios decidieron enviar al príncipe Fumimaro Konoe a Moscú para encabezar la delegación de paz. Konoe había intentado desesperadamente evitar que Japón entrara en guerra con Estados Unidos y se esperaba que ahora pudiera garantizar de alguna manera un futuro pacífico para su país. Sin embargo, los japoneses no sabían que Stalin ya había llegado a un acuerdo con los británicos y los estadounidenses sobre el futuro de Japón. Durante la conferencia de Yalta en febrero de 1945,
sin tener apenas en cuenta el tratado firmado con los japoneses 4 años antes. El líder soviético acordó participar en la guerra contra el Imperio japonés 3 meses después de la derrota de la Alemania nazi. A cambio, se le prometieron atractivas concesiones territoriales, entre ellas la Manchuria ocupada por Japón, las Islas Kuriles y Port Arthur en Corea, todas ellas bajo la esfera de influencia japonesa. Por lo tanto, no es de extrañar que cuando los delegados de Suzuki se pusieron en contacto con los soviéticos para negociar la paz, se encontraran con el silencio de Moscú, y pronto comenzaron a crecer los temores de que los soviéticos pudieran suponer una amenaza tan grande como los estadounidenses. El día en que comenzó la conferencia de Potsdam, el 17 de julio, los buques de guerra estadounidenses y británicos dispararon 200.000 toneladas de proyectiles contra la zona costera al noreste de Tokio, mientras continuaban los preparativos para la invasión. Poco después, la Unión Soviética retiró a todo el personal de la embajada y a sus familias de Japón, dando a entender que también tenía intención de atacar. El futuro se presentaba decididamente sombrío para la Tierra del Sol naciente. Pero pronto se produjo otro giro inesperado en las intrincadas complejidades de la política mundial, ya que Truman y Churchill estaban cada vez más preocupados por lo que parecía ser un expansionismo agresivo por parte de los soviéticos. En julio, el Ejército Rojo controlaba los países bálticos, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumanía, y millones de refugiados huían por temor a una toma del poder por parte de los comunistas. El líder soviético defendió sus acciones, insistiendo en que su control de Europa del Este era una medida defensiva contra un posible ataque futuro, pero a medida que la influencia comunista crecía en Europa, Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaban a temer que los japoneses fueran la menor de sus preocupaciones. Truman albergaba profundas sospechas hacia los comunistas y le preocupaba que, tanto en Asia Oriental como en otros lugares, Rusia avanzara lo menos posible. En lo que respecta al presidente estadounidense, cuanto menos se involucrara la Unión Soviética en las últimas etapas de la guerra, mejor, y recibió con gran alivio la noticia de que podría haber una alternativa a la participación de Rusia. Este rayo de esperanza fue el Proyecto Manhattan, un plan secreto de Estados Unidos para desarrollar la investigación de Albert Einstein sobre la fisión nuclear. Los científicos habían estado desarrollando discretamente las teorías de Einstein en la Universidad de Chicago, y el 16 de julio se logró un gran avance. En Nuevo México, los científicos probaron con éxito el arma más letal y poderosa de la Tierra, la bomba atómica, y con esta arma a su alcance, los estadounidenses se dieron cuenta de que podían acortar la guerra y reducir las bajas estadounidenses sin la ayuda de los comunistas. Mientras Truman comenzaba a hacer todo lo posible por excluir a la Unión Soviética como fuerza invasora, la carrera por Japón había comenzado. En el cuartel general de la 20ª Fuerza Aérea en las Marianas, Curtis LeMay y su equipo trabajaban sin descanso para idear un plan para el uso de la nueva arma ultrasecreta contra el enemigo. Mientras tanto, los soviéticos estaban reuniendo fuerzas en la frontera con Manchuria, en el sureste de China, en preparación para la invasión acordada del territorio japonés, prevista para el 8 de agosto, exactamente 3 meses después de la rendición de la Alemania nazi. Mientras aumentaba la tensión en Potsdam, se produjeron cambios repentinos en la arena política. Winston Churchill había abandonado la conferencia el 25 de julio para conocer el resultado de las elecciones británicas, pero no había sido reelegido. Clement Attlee regresó a Alemania en su lugar como nuevo primer ministro británico para unirse a Truman y Stalin en la toma de decisiones finales sobre la guerra. Juntos hicieron un último llamamiento a Japón
para que se rindiera en la Declaración de Potsdam del 26 de julio. Las condiciones de los aliados eran que los responsables de las políticas que habían llevado a la guerra fueran eliminados para siempre, que los criminales de guerra fueran castigados y que Japón fuera ocupado. De vuelta en Japón, Suzuki, que seguía esperando una respuesta de la Unión Soviética a sus peticiones de un acuerdo de paz, dio una respuesta aparentemente inescrutable, quizás debido en parte a las ambigüedades del idioma japonés. Para los aliados, esto fue un último gesto de desafío, y el 6 de agosto de 1945, la historia de la guerra cambió para siempre. Truman ordenó que se cargara la bomba atómica en un avión B-29 bautizado con el nombre de la madre del piloto, Enola Gay. Despegó de la pista de la isla de Tinian y partió hacia su objetivo, un importante centro militar llamado Hiroshima, con una población civil de más de 300.000 habitantes. Era una tranquila y soleada mañana de lunes, y la ciudad bullía de actividad cuando, a las 8:15 de la mañana, se lanzó la bomba. La devastación se extendió por más de 4 millas cuadradas, matando al 30% de la población al instante. Tanto personas como edificios quedaron desintegrados por la explosión, y la tormenta de fuego que siguió se cobró muchas más vidas. Cuando el humo se disipó, lo único que quedaba de Hiroshima era un páramo de calles arrasadas, muchos de sus habitantes convertidos literalmente en sombras, quemados en paredes derruidas por la explosión de luz blanca. Durante horas después del ataque, el gobierno japonés no supo lo que había ocurrido y solo recibió algunas indicaciones cuando se envió un avión para inspeccionar la ciudad. Una enorme nube de humo seguía elevándose sobre Hiroshima, pero el verdadero horror de la situación no había hecho más que empezar. Los japoneses pronto se dieron cuenta de que el número de muertos aumentaba a medida que los supervivientes comenzaban a morir por la enfermedad de la radiación. Mientras Japón se recuperaba del ataque, el presidente Truman anunció que se había lanzado la bomba atómica sobre Hiroshima y advirtió severamente que si los japoneses no aceptaban ahora nuestras condiciones, podían esperar una lluvia de destrucción desde el aire como nunca se había visto en la tierra. Dos días después del ataque a Hiroshima, los soviéticos comenzaron a cruzar la frontera hacia Manchuria el 8 de agosto, acabando con todas las esperanzas de los estadounidenses de mantener a los soviéticos fuera del teatro de operaciones del Pacífico, pero Tokio seguía sin responder a la petición de rendición incondicional, y el 9 de agosto Truman cumplió su amenaza lanzando otra bomba sobre Japón, esta vez sobre la ciudad de Nagasaki. Mientras otra ciudad quedaba reducida a ruinas, el gobierno japonés y el emperador se dieron cuenta de que ya no controlaban el destino de su país.
ante la posibilidad de nuevos ataques nucleares, el emperador Hirohito se vio obligado a abandonar cualquier esperanza de poner fin a la guerra de forma honorable. Lo insoportable debe ser soportado, anunció, y finalmente a mediodía del 15 de agosto de 1945, Japón aceptó la Declaración de Potsdam y accedió a la rendición incondicional. Un día después, el presidente Truman pronunció el discurso que el mundo estaba esperando. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Cuando llegó la noticia de la rendición, una oleada de alivio se extendió entre las fuerzas estadounidenses que habían estado luchando contra Japón durante casi 4 años. El derramamiento de sangre había llegado a su fin y la Guerra del Pacífico había terminado. El 30 de agosto, las tropas estadounidenses de la Sexta División de Marines desembarcaron en una playa al sur de Tokio, lo que marcó el comienzo de la ocupación estadounidense de Japón, y una vez establecido firmemente el mando estadounidense, se izó triunfalmente la bandera estadounidense sobre el territorio japonés. Más tarde ese mismo día, el comandante de las fuerzas estadounidenses en el Teatro de Operaciones del Pacífico Suroccidental, el general Douglas MacArthur, voló al aeródromo de Atsugi, en Tokio, y se preparó para tomar el control del imperio conquistado. En la mañana del 2 de septiembre, la delegación japonesa subió a bordo del acorazado estadounidense Missouri, en la bahía de Tokio, para oficializar la rendición incondicional. MacArthur, que iba a asumir el cargo de nuevo comandante supremo de las fuerzas aliadas en Japón, dirigió la ceremonia que marcó el fin del conflicto en el Pacífico, y su discurso ante los espectadores reflejó las esperanzas de millones de personas en todo el mundo de que finalmente se restableciera la paz. And indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. En representación del emperador Hirohito, el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Shigemitsu, se rindió formalmente en nombre de su país y comprometió a Japón al desarme completo y la rendición de todas sus fuerzas militares. Y cuando todas las naciones que habían participado en las batallas del Pacífico firmaron el documento, MacArthur puso fin a la guerra con estas emotivas palabras: recemos para que la paz vuelva al mundo. Always. These proceedings are closed. La Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente a las 9:08 del 2 de septiembre de 1945. En todo el Pacífico y el sudeste asiático, los japoneses depusieron las armas. El 4 de septiembre, las fuerzas imperiales se rindieron en la isla de Wake, 3 años y 4 meses después de que los estadounidenses fueran expulsados de sus costas. En Malasia y en todo el comando del sudeste asiático, las fuerzas de la Commonwealth británica aceptaron la rendición de las tropas japonesas. Y pronto la Union Jack volvió a ondear con orgullo sobre la ciudad colonial británica de Singapur, casi 4 años después de su invasión. En Filipinas, el que fuera conocido como el Tigre de Malasia, el general Yamashita, entregó lo que quedaba de su ejército al general Jonathan Wainwright, que había liderado la batalla para defender la nación insular en 1942. El general había permanecido en campos de prisioneros desde que se rindió al enemigo 40 meses antes, y el momento de hacer justicia al responsable de tantas muertes de estadounidenses y filipinos no podía llegar en mejor hora para Wainwright. Al igual que los juicios de Nuremberg habían juzgado a los responsables de la Alemania nazi, los considerados responsables de la guerra en el lejano oriente serían castigados por su participación en el derramamiento de sangre, junto con Yamashita, el primer ministro durante la guerra, el general Toho,
que había estado tan ansioso por llevar a su país a la batalla contra Occidente, recibiría un duro juicio y sería condenado a muerte por sus crímenes. Mientras tanto, a medida que todos los sueños de construir un imperio desaparecían gradualmente, los japoneses aprenderían a convivir con los estadounidenses al comenzar la ocupación de su país. Japón se convertiría ahora en una nueva nación, donde los extranjeros se infiltraron en todos los ámbitos de la vida y las antiguas leyes y costumbres se adaptaron para adaptarse a una existencia muy diferente. Aunque aún quedaban muchos años de lucha por delante, a medida que los horrores de la guerra empezaban a desvanecerse lentamente, Japón, al igual que Alemania, emergería transformado de las ruinas del conflicto. La Segunda Guerra Mundial había durado 6 amargos años y se había cobrado millones de vidas desde Europa hasta Asia y más allá, pero al terminar, la humanidad podía finalmente esperar un futuro mejor, ya que estaba a punto de comenzar una nueva era en la historia mundial.